Señor, escuchar tu palabra, Padre. Y también bendice a aquellos, Señor, que si se han de conectar, Padre Santo, han de ver este devocional, Padre, que sea de bendición para sus vidas, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que seas tú, Señor, en este lugar, Señor, en ahí donde está el pastor, Señor, y en casa de cada uno de nosotros, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que se mueva, Señor, en nuestros corazones, Señor, y en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre Santo, te lo pido, te lo ruego en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Ok, hermanos, vamos a comenzar nuestro devocional corto del día de hoy. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Efesios 4, del 1 al 16. ¿Cómo se Por llama, favor, pastor, el devocional? solo los discípulos Ujú. crecen y maduran. Gracias. Solo los discípulos crecen y maduran. Vamos a entender algo que es sustancial en el pueblo del Señor y que desafortunadamente se ha demeritado mucho. Hay incluso iglesias que no creen en el discipulado, dicen que el Espíritu lo hará. El punto es cómo lo va a hacer el Espíritu si el creyente no se discipula. Yo les he dicho que lo principal de mi trabajo es enseñarles y abrir todos los medios posibles para que ustedes crezcan, ustedes sean enseñados, se abren lecturas, se hacen estudios. Uno podría determinar, cerrar estudios porque solo se conecta uno, o cerrar la lectura porque empezaron 18 y ahora se conectan 5, 6. Yo podría decir, no tiene caso, quiten la lectura, pero no, mi labor es abrir fuente de conocimiento, ¿verdad? Para que el cristiano, el hijo de Dios, esté constantemente aprendiendo y discipulándose. No hay otra manera. De lo contrario, ¿qué obra va a tener el espíritu si está concriptado, está apagado, está disminuido, ¿verdad? Está debilitado, pero bueno, se respeta, ¿no? Lo que les comparto es en serio, o sea, han, este, han demeritado mucho la labor del discipulado y ojo, digo, ¿por qué no lo han demeritado? Porque no nos ponemos a pensar que es una labor que hizo Jesús. Jesús discipuló a quien llamó. ¿Sí? Ahora, ayer veíamos algo muy interesante en la lectura, ¿no? Como la aparición de profetas, aún sobre el discipulado de Cristo, había profetas enviados por Dios, o sea, y esos profetas están desde el principio del caminar de Dios con el hombre, ¿sí? Y van apareciendo cada vez que para el Señor es necesario. Y ahora esos profetas vienen a manifestarse a los discípulos de Jesús, a los apóstoles. ¿Dónde estaban esos profetas? Predicamos ayer con mi esposita que posiblemente ahí guardados a esperas de órdenes del Señor por la persecución que había. Son armas importantes para el Señor. Pero si Pablo, Pedro, Juan hubieran sido discipulados, podrían haber hecho caso omiso a la voz de esos profetas. ¿Sí? Vemos a quién usó Dios para trabajar en la vida de Pablo, a un profeta. ¿Sí? A quién usó Dios para formalizar el crecimiento del Señor Jesucristo en todos los aspectos, a un maestro. El punto es que aquí ahora salen de la nada. Pareciera que en Home Depot, en el área de jardinería, venden semillas para apóstoles porque brotan de la tierra como maleza. Y no, hay una instrucción específica de cómo se forman estos personajes de acuerdo a la luz de la palabra. Y hoy lo vamos a ver, hoy lo vamos a ver. Pero ojo, hoy otros lugares apuestan más a la unción, pero ¿unción de quién o de qué? Si no es del Espíritu, ya
en alguna ocasión di un estudio sobre la unción y unción literalmente significa derramar algo, bañar en aceite a alguien, ¿sí? O derramar sobre una persona algo. Esa es unción. Entonces, esa unción nosotros la adquirimos por parte del Espíritu. Entonces, no, nosotros no vamos a desistir de aprender y de enseñar como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Y lo sigue haciendo, ¿verdad? Pero sobre todo lo instruye en su palabra. La iglesia primitiva, la primera iglesia que surge de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene instrucciones al respecto. No dice, ahí échenle y el Espíritu los irá guiando. No, hay instrucciones específicas para que el Espíritu pueda funcionar al interior de la iglesia. Yo no sé si en aquel tiempo pudo haber pasado, pero en este tiempo todo eso se ha desestimado. Apuestan a la profecía, apuestan al milagro, pero no al aprendizaje, no a la enseñanza, y algo que el Señor demanda, no al discipulado. ¿Sí? Definitivamente el Espíritu lo va a hacer, sí, pero cuando te discipulas, cuando te instruyes, cuando cumplimos esos requisitos, pues incluso podemos decir doctrinales que el Señor establece para el funcionamiento de la iglesia. Entonces, parte de lo que vamos a ver en ese devocional corto, solo los discípulos crecen y maduran. ¿Eh? Hay creyentes o cristianos de siglos, ¿verdad? A lo mejor soy burdo y soez en el ejemplo, pero en verdad presumimos años de caminar en Cristo y seguimos haciendo berrinche por nada. Apenas les compartí un testimonio y lo podemos ver. Hay más mandamientos que no están prescritos como tales en un ordenamiento sustancial de algún versículo, pero que el Señor lo establece. Y uno de ellos yo les compartía, dice que nada robe tu gozo, es un mandamiento. Y hoy cristianos de medio siglo, cristianos de lustros y de no sé qué cantidades de años, siguen permitiendo que cualquier cosa les robe su gozo. No están madurando. No están madurando. Seguimos siendo bebés espirituales y el Señor en su palabra nos demanda que crezcamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Es una demanda de nuestro Señor, no es una opción, no es si quieres, es una demanda del Señor. Entonces sí, tendremos un siglo en Cristo Jesús, pero no hemos crecido absolutamente nada. Estamos huecos espiritualmente. ¿Por qué? Por falta de discipulado, por falta de aprendizaje, por falta de desear crecer, de desear alcanzar la estatura del varón perfecto. Vamos a entrar a la palabra. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16. Quiero, por favor, voy a pedir a mi hermana Rosy, nos apoye en la lectura, en la pausa que ella siempre usa para compartirnos la palabra. Vamos a leerlo de corrido hasta el 16 y posteriormente vamos a analizar algunos de estos versículos. Por favor, hermanita. Amén. Gracias, pastor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Está apagado su micrófono, pastor. Gracias. Irse edificando en amor. No, ahí se va. Dice mi esposita, no como el Borolas. No. El Señor especifica cómo tenemos que irnos edificando. Bien, miren, acá dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso antecede a lo que dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí, del versículo 4 al versículo 6, siempre tenemos puntos de defensa. ¿Sí? Cuando tocamos el bautismo, cuando tocamos la doctrina, cuando tocamos la denominación, ahí tenemos siempre puntos de defensa. No, la palabra dice, un Dios, una fe, un bautismo, y tenemos puntos de debate, y tenemos puntos de protección a lo que nosotros queremos creer. Los jóvenes están entrando a un tema, o entraron a un tema que muy interesante. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y fíjense que la introducción del tema se me hizo un poco, posiblemente hasta irreverente, ¿verdad? Porque dice, Dios puede ser una caja que cualquiera le pone el nombre que quiere. Pero es cierto, ¿sí? Es difícil poder conceptuar de acuerdo a la cultura, de acuerdo al punto cardenal donde vivimos, ¿qué es Dios o qué es un Dios? Pero aquí, para nosotros los creyentes, sí tendríamos que tener definitivamente en claro quién es Dios. Los hijos del Señor debemos tener claro quién es Él. Entonces, amados hermanos, entenderíamos todo lo que Él nos instruye y nos daríamos cuenta de entrada, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial no quiere que permanezcamos siendo bebés espirituales. Entonces les decía, aquí tenemos del versículo 4 al 6, tenemos unos puntos de debate de toda la vida. Y olvidamos lo que dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. ¿Sí? El 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso nos vale. Pero si nos interesa todo aquello que nos sirva para autodefendernos de lo que nosotros conceptuamos como Dios. Digo, triste y irónicamente, porque los hijos de Dios deberíamos tener perfectamente en claro quién es Él. ¿Sí? Y no divagar como la introducción de este tema que están tocando los jóvenes, muy interesante, que pues en base a culturas, creencias, costumbres, pues, ¿qué puede ser Dios? Ahora con tantas teorías existencialistas que tú puedes hacer de tu perro, de tu mascota, tu Dios, y entonces imaginemos la gente que crece en esa línea, va a hacer lo posible por defender que su perro es su Dios y nadie lo va a bajar de ahí, y busca argumentos, ¿verdad? Vamos a ver un caso muy sonado, ¿no?
la iglesia que sustenta la legalidad del matrimonio gay en el amor de Dios, ¿no? Y que dicen, se atreven a decir, si no sabes explicarle a tus hijos, o no vas a saber explicarle a tus hijos qué es el amor, no tengas hijos. Y ellos, en base a la Biblia, van a tratar de defender su postura. ¿Saben por qué? Porque realmente no tienen idea de lo que es Dios, de quién es Dios. Y van a tratar de crecer, o más bien no de crecer, de hacerse sabios en su propia opinión, ¿verdad? Incluso creerse sabios sobre la propia palabra del Señor para defender su postura de lo que para ellos es Dios. El Hijo de Dios, convencido, aceptado, elegido, confirmado, no puede estar a estas alturas en esa posición en ninguna manera. No estoy diciendo que estemos defendiendo lo que ejemplificamos. Estoy diciendo que si no es de eso, de una u otra manera, defendemos posiciones personales. Y eso, amados hermanos, afecta nuestro crecimiento. Dejamos de ser enseñables. Dejamos de reconocer que necesitamos seguir aprendiendo. Incluso llegamos a ver a nuestros líderes o a nuestros siervos que tratan de instruirnos como insignificantes. Incluso llegamos a pensar, yo debería estar ahí, yo sé más, yo llevo más tiempo de cristiano, yo vengo de cuna cristiana, este pastor viene del mundo, incircunciso, porque todo eso hace el hecho de dejar de crecer espiritualmente. Y el Señor no lo demanda. El Señor no lo demanda. Sin embargo, amados hermanos, no vamos a poderlo lograr en nuestras propias fuerzas. ¿Sí? No lo vamos a poder lograr en nuestras propias fuerzas. El Señor nos está diciendo, crece. No quiero que seas un niño espiritual toda tu vida. Quiero que seas como Cristo. Quiero que crezcas y madures. Y ojo, aquí no estamos hablando de nada irreverente, de nada religioso, ¿eh? Lo acabamos de leer en Efesios. Y Dios quiere que seamos como Cristo. Así que alcancemos la estatura del varón perfecto, Cristo. Entonces es una exigencia, debería ser una meta para los hijos de Dios, un objetivo, nuestra forma de vida, nuestro propósito de vida. ¿Por qué? Porque si verdaderamente resumes todo lo que ahora como cristiano debes de desarrollar, de vivir, de practicar, de ejemplificar, pues vamos a resumir que nuestro propósito de vida es ser como Cristo. Y si nosotros nos fijamos ese propósito de ser como Cristo, ¿creen que le vamos a faltar a alguien? Solamente al demonio y a aquellos que estén atados por sus acechanzas, es a los que les vas a hacer incómodo. ¿Sí? Allí en fuera, imagínate ser la expresión de Jesús en tu diario vivir. Dejaremos de estar inventando cosas de que en el trabajo te odian porque eres aleluyo. Tu jefe te trae tiña porque predicas la palabra. Créeme que no, porque dice que la fe no avergüenza. Aleluya. ¿Sí? Que vas a tener que soportar los embates del mundo definitivamente. Entonces deja de ver todas esas circunstancias que ahora como hijo de Dios estás obligado a vivir. El Señor Jesucristo fue rechazado, fue vituperado, fue avergonzado por quienes deberían de haberle recibido como la esperanza que profesaban los sacerdotes del templo. ¿Sí? Y sí les dice hipócritas, les dice sus cosas, pero no se casa, ¿verdad? Con el hecho de que no me quieren. ¿Por qué? Porque soy hijo del Padre. No, él simplemente se dedica a vivir
lo que su padre le mandó a hacer. ¿Sí? Y les instruye a sus discípulos. ¿Sí? Hagan todo lo que venga de la boca de ellos, pero no lo hagan como ellos lo hacen. Aleluya. Hoy, ¿cómo podríamos nosotros recibir esa instrucción de nuestro Señor Jesucristo, donde dijera, a ver, todos mis hijos, a los que yo elegí, a los que llamé, hagan todo lo que viene en la palabra y todo lo que alguien pueda decirles conforme a la palabra, pero háganlo como yo lo hago? ¿Sí? Sin ninguna interpretación humana, sin ningún estrategama humano. Y eso no lo vamos a poder lograr si no somos dirigidos, instruidos por el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo se ha convertido en emociones selectivas, no va a obrar, no va a obrar. Y creo que me están entendiendo a qué me refiero. No va a obrar. Sí. Nosotros tuvimos circunstancias de, eh, me invitaban a compartir, yo compartía en una iglesia aquí en Tizayuca, de repente, pues ya no me hicieron partícipe. Y la cuestión era que, porque cuando yo terminaba de predicar, no pasaba las almas al frente para tumbarlas. Ese fue el motivo por el cual me dieron las gracias. Y yo dije, ¿por qué? Pues tú tienes el poder, si te gusta caerte, pues tú ponte la mano y cáete. Pues el Espíritu está contigo. O sea, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Dios no me ha mandado eso. Pero si tú crees que para poder ser transformada tienes que estar azotando cada vez que tú consideres, ok, nada más una cuestión, levántate diferente, al menos que sirva el guamazo. Y ese fue el motivo por el cual me dieron las gracias. Muchos dirán, no, es que así era el propósito. No, o sea, me despidieron, me dieron las gracias. Sí. Antes de ahí participaba en otro lugar y incluso me dio mi título de copastor y el problema ahí fue que querían que fuera partícipe de inventar milagros para que las almas estuvieran movidas. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? ¿No? Y también me despidieron de ahí. Y dejemos vuelvo a esto, hermanos, quitemos la religiosidad de que, hermanos, que el plan del Señor así era. No, aquí no dice eso lo que acabamos de leer de Efesios. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces dejemos de estar inventando que todo el partidero de iglesias que hay en todo el mundo, no es exclusivo de Hidalgo específico de Tizayuca, no, en todo el mundo, es porque es el plan del Señor. No, es porque no queremos ser enseñados, es porque no estamos madurando, ¿sí? Inventamos tontería y media diciendo que ese es el plan del Señor. No, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Y ahora, parte del trabajo que tenemos es ir en esa línea, es ir en esa línea, ¿sí? Participábamos en un trabajo de vigilias de oración con otras iglesias. Se dejó de hacer. Créanme, si ustedes me dicen, es que así era el propósito. No, es que llegan a los puntos donde forzosamente se tienen que tomar acuerdos. Y es donde no, ¿sí? O pesa la cobertura, o humana, o pesa más la denominación. Entonces les digo, del 4 al 6 somos, pero bien racios. No, una fe, un Dios, y el 3, y el 2, la humildad, la paciencia, el amor. Pero vamos adelante, miren. Sin nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, amados hermanos. Los bebés no sobreviven y crecen por sí mismos, en particular los humanos. Los cachorros de los animalitos, ellos traen una característica distinta. Pueden ser independientes desde que nacen, ¿sí? Pero un ser humano no.
porque Dios no nos creó con esa independencia, Dios nos creó con una dependencia. Y ojo, no hagamos caso de los distractores que dicen que Dios es un autoritario, no, no, era necesario, nos creó dependientes de, y hoy en día no puede ser excepción. Aquel que dice caminar con Dios y se aísla, se vuelve ermitaño, se enclaustra, está totalmente errado. Porque el Señor nos creó para vivir en comunidad. Y por eso mi insistencia que te congregues, porque es equívoco que tú solo en tu casa puedes la escritura, no es cierto. El Señor nos creó con esa condición, nos creó con la condición de necesitarnos los unos a los otros. Vamos a la palabra. Dice, ¿en qué versículo lo leímos? Miren, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Palabra del Señor, no estamos inventando nada. De aquel que dice que no, se enclaustra y porque no quiere contaminarse, no es cierto. Ese no ha sido enseñado por el Señor. No sabe quién es Dios. No sabe cómo convive Dios. Sí, o sea, si Dios siendo Dios, qué necesidad de bajar y dialogar con el hombre. Ah, caray. Interesante, interesante. Entonces, amados hermanos, el bebé humano es el único que necesita una familia. Es el único que si no tiene los cuidados desde bebé, muere, muere. Es el único que al nacer, si no es de, desobligado, muere. Si no es asistido, muere. Porque así nos creó Dios, dependientes de, necesitamos una familia. Y ahora como hijos de Dios, necesitamos una familia espiritual. Al igual que necesitamos alguien que nos ayudara a crecer cuando éramos físicamente un bebé. Hoy no es la excepción, es igual cuando nacemos de nuevo en las aguas bautismales, ¿verdad? Necesitamos una familia, necesitamos quien nos ayude a crecer espiritualmente, ¿sí? Nuevamente, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Así es como debe funcionar, ¿sí? Muchas veces les he hablado, mi compromiso no es entretener a la congregación, mi compromiso no es hacer sermones, ¿verdad? Que les agraden, que se sientan ustedes cómodos y apapachados, no. Mi compromiso es asegurarme que crezcas y madures, ¿sí? Es el trabajo de cualquier maestro, de cualquier ministro, de cualquier pastor, de cualquier líder, o ese debe ser el trabajo, ¿sí? Y el Señor habla acerca de la labor de estos siervos, de los maestros, de los líderes, de los pastores, de los ministros, ¿sí? Vean el versículo 12 y 13, por favor, hermanita Rosy. Vean cuál debe ser el propósito, cuál debe ser el fin de los servidores. Por favor, hermanita. Sí, amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Aleluya. Sí. Los servidores debemos de pensar en esto, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar a crecer espiritualmente a la iglesia? Pero todo el tiempo andamos resueltos en nuestros propios conflictos, del chongo, de malas, amargados, puras quejas.
Nos falta crecer, pero sobre todo nos falta madurar. Y tenemos que hacerlo a la luz de la palabra, ¿sí? Ok, defiendes mucho los conceptos del 4 al 6, ¿qué hay con el 3? ¿Estás atento a eso? Al trabajo espiritual mediante la paz. ¿Qué hay con el 2? ¿Estás procediendo con humildad? ¿Con mansedumbre? Pero cuando mueven algo de tu Dios, con todas las garras y versículos y citas en Nueva Internacional, en Latinoamericana, en la del Oso, ¡ore! Y la paz, y el amor, y la humildad. Necesitamos madurar, siervos, ¿sí? Amados hermanos, ovejas, perros ovejeros, necesitamos madurar y ponernos como meta, como propósito de vida, alcanzar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y la plenitud de su vida. Plenitud. Aleluya. ¿Mm? Y la Biblia, amados hermanos, tiene una palabra para este crecimiento. Se llama discipulado. Sí, esa palabra que muchos están negados y dicen, el Espíritu lo va a hacer. Si no eres discipulado y enseñado, el Espíritu va a estar apagado. ¿Sí? ¿Ok? El discipulado es el proceso del crecimiento de ser un bebé espiritual a ser un adulto espiritual. ¿Sí? Es la formación de la nueva personalidad que adquirimos al nacer de nuevo en Cristo Jesús. No nacimos de nuevo en la carne, la propia palabra lo dice, nacimos de nuevo en el odre viejo del que murió, sepultado en las aguas. No, nacimos de nuevo con un espíritu renovado, ¿sí? En la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso nos tiene que llevar a pensar en madurar en nuestra fe, en volvernos más fuertes, en desarrollar musculatura espiritual, excelente condición, no física, espiritual, espiritual. Miren, estábamos muy cómodos con las vigilias de oración o el tiempo con Dios los viernes por vía virtual. En serio, humanamente yo no lo hubiera cambiado. Y no me importa si mañana llegan 3, 4. En verdad, humanamente yo no lo hubiera cambiado. ¿Sí? O sea, un tiempo con Dios, una vigilia de oración por Zoom, así bien relax, bien cómodo. Yo no lo hubiese cambiado humanamente. No fue una ocurrencia convocarlo presencial. No, es necesario para el crecimiento y madurez de la iglesia. Sé que va a generar mucho conflicto, ¿sí? Incluso tuvimos que hablar con el pastor David y decirle, pastor, un viernes no va a haber tu estudio, porque necesitamos que la iglesia se congregue, a orar, a agradecerle al Señor. Agradecimiento por el amor de Dios. Y en verdad se os digo, humanamente, no lo hubiese cambiado, para mí mejor, desde mi casa ahí, escuchando las alabanzas de mi hermano Gus, ¿verdad? Y las oraciones de los que participan. No, no fue una ocurrencia, amados hermanos, que hiciera presencial. Y lo sé, así como en un principio el volverse a congregar después de la pandemia costó trabajo, a unos de plano les quedó cómodo, otros dicen que cosa mayor no hubiera pasado, dicen, algo bueno nos dejó la pandemia, ya podemos congregarnos desde casa. Sigan cayendo en la mentira de Satanás, amada iglesia, porque yo no voy a dejar de insistirte que te congregues, ¿sí? Pero pastor, usted mismo convocó a esto. Vuelvo a esto, nos afianzamos al Dios que queremos ver,
y no al verdadero que nos demanda que nos congreguemos. Por ahí escuché en un tiempo de oración, bendito el Señor por el internet, que ahora tenemos Zoom. Cancelo esa declaración tan más desfachatada. Y amado hermano, no me importa si te molestas. Créemelo, no me interesa. Ya te leí hace rato cuál es parte de mi compromiso. No puedo creer esa desfachatez. Bendito Dios por el internet, que ahora desde casa. No puede ser posible que caigamos en esa calma chicha que nos está impidiendo crecer y madurar. ¿Sí? Pero ahora también estoy consciente. Todos de niños íbamos a la escuela. Y unos íbamos porque teníamos que ir. Pero al final de cuentas, no era nuestra intención ni estudiar, ni hacer tareas. Nada, con que aprenda a leer, a sumar y restar, punto, que se acabó. Pero al final de cuentas ibas. Todos sabemos hasta qué punto le sacamos provecho al tener que pararte temprano de mala gana e ir a la escuela. Todos, cada quien tiene su historia. Cada quien tiene su historia. Pero tenías que ir. Y si no querías ir, la mayoría somos del tiempo que papá decía, pues entonces vas a trabajar. Pero en la casa no vas a estar de bolsa. Todos tenemos nuestra historia. ¿Ok? ¿A qué voy? Muchos podrán decir, pues es que ¿a qué voy? Si al final de cuentas, pues no veo cambio en mi vida, ese es asunto tuyo. Pero no digas que no ves cambio en tu vida, porque en la iglesia no se da enseñanza. No seamos tan, por favor. Es porque no queremos aprender. Nos da pesadumbre crecer. Obviamente, ¿en qué reditúa? En inmadurez. En inmadurez. Ya estás enojado con todo mundo porque no te hablamos por teléfono, porque en tu necesidad no te llamamos. Pero en ese momento a ti tampoco te importa cómo le esté pasando en la iglesia. Te importa tu dolor, te importa lo que tú sientes, te importa lo que tú quieres, quieres a todos los siervos ahí en tu casa orando por ti, porque ahorita tú tienes la situación encarnada, sin importar si las intercesoras, la mayoría están en alguna circunstancia delicada de salud, o hay alguien en una condición que verdaderamente demande más que tu necesidad. ¿A qué voy, amados hermanos? Si no somos instruidos correctamente, si no crecemos y no maduramos, a quien veneramos por Dios se llama egoísmo. Sí, se llama egoísmo. Difícilmente vamos a poder tener la humildad, sí, la mansedumbre, el amor, para trabajar en pro del espíritu en la paz que demanda. Sí, miren, ¿cómo podemos crecer como discípulo? La Biblia nos lo enseña. Hechos capítulo 2. Hechos 2. Vamos a leer, amados hermanos, del versículo 41 al 47. Por favor, hermana Rosy. Amén. Dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Creo que está más claro. Creo que ese no requiere explicación. Vamos a concluir. En resumen, amado hermano, primero, crees. Luego, eres bautizado. Posteriormente, empiezas a leer la palabra del Señor. ¿Sí? Es importante que elijas dónde te reúnes, ¿verdad?, con la familia de Dios y participes en la adoración congregacional. Lo acabamos de leer. ¿Sí? Y en el compañerismo con todos tus hermanos. ¿Sí? Después, debes aprender de los maestros, de los siervos de ese lugar. ¿Sí? Aprender de tus hermanos en la fe, de tus maestros. Y después, comprometerte a crecer espiritualmente como un discípulo y como miembro del cuerpo de Cristo. Aleluya. El domingo lo compartí. Amados hermanos, lo que somos decisiones. El punto es, lo vimos en devocionales pasados, cómo decidimos. ¿Sí? Dios les guarde, amados hermanos, Dios les bendice, ¿verdad? Gracias por darse el tiempo de estar en este devocional corto. Yo les invito a que nos desprendamos de todo eso que nos impide seguir creciendo y seguir madurando. Digo seguir creciendo y seguir madurando porque también yo les he compartido que nadie puede decir que a estas alturas Dios no ha hecho nada en su vida. Ya hoy mandaba un devocional muy importante. Si verdaderamente has experimentado el amor de Dios en tu vida, forzosamente hay un cambio. Forzosamente hay un cambio. Y he compartido, ¿va? Una frase, desconozco realmente de quién sea, amados hermanos. Simplemente que en alguna ocasión yo lo utilicé dentro de una oración, ¿va? Y se las he compartido. Gracias a Dios porque sabemos que no somos lo que deberíamos de ser. Gracias porque aún no somos lo que podríamos ser, pero una cosa es segura, ya no somos quienes éramos. Y eso es gracias a la labor del Señor en nuestra vida. Saquémosle partido, saquémosle ventaja, explotemos ese potencial, ese poder que nos ha sido otorgado por la declaración de fe que hemos hecho en nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde, amados hermanos, Dios les bendice y espero, si Dios lo permite, verlos el día domingo, mañana en el tiempo con Dios, ¿verdad?, que va a ser presencial, y si no, el día domingo durante el servicio. Quiero pedirle por favor a mi hermana Angie que nos despida en oración. Y muchas gracias, amados hermanos. Amén. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, Señor, que qué tan importante es congregarnos, Padre, pero sobre todo, Señor, ejercitar el amor, Padre, como también lo decías en tu devocional, Padre, que tenemos que compartir ese amor y ese amor eterno, Padre. Gracias te damos, Señor, por la vida de tu siervo, Padre, y por todos y cada uno, Señor, que han dispuesto su tiempo, Padre, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que esto, Señor, se lleva a través de las redes, Señor, que se ha tocado esa fibra, Señor, de todas esas personas que no se congregan, Señor. Quita, Señor, toda pereza, toda apatía, Señor, de su vida, Señor, porque es eso, Señor. Siempre ponemos pretextos para no congregarnos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Señor, a seguir ejercitando, Señor, a activar, Señor, ese verbo que es amar en cada hermano, Señor, en cada necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de tu siervo. Amén. Bendiciones, hermanos. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias, pastor. Bendiciones a todos. El Señor les guarde.